Sí, solo que tuve un problema con el Wi-Fi, no se desconectó. Y yo hablaba y creo que no estaba nada. En ese momento ya me había salido. Ok, chicos, miren, voy a hablar un poquito sobre la vigencia de la norma tributaria mientras esperamos la exposición de su compañero, ¿no? Entonces, este tema es si cualquier cosa o cualquier pregunta que tengan, me pueden interrumpir mientras yo estoy pasando las diapositivas o mientras yo voy explicando, ¿ya? Empezamos. Bueno, cuando hablamos de la vigencia de la norma tributaria, tenemos que leer la norma 10 del título preliminar del Código Tributario, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo es que rige una norma tributaria? Cuando de repente sale publicado en el Diario El Peruano, cuando de repente anuncia el Congreso que va a lanzar una nueva ley, una nueva normativa. Debemos tener clarísimo eso. Las leyes rigen desde el día siguiente, desde su publicación en el Diario Oficial. Es decir, si por ejemplo hoy día sale una nueva ley, sale una norma tributaria en el Diario Oficial del Peruano, ¿desde cuándo va a regir? Desde el día siguiente, es decir, desde el día de mañana, ¿no? Mañana que estamos 18. Ahora, puede pasar diferente a ello, puede que se dé diferente a ello, puede que rija el mismo día, siempre y cuando dice salvo disposición contraria de la misma ley. Salvo disposición contraria de la misma ley. ¿Ya? Eso es clave. Ahora, cuando hablamos de leyes relativas a tributos de periodicidad anual, ¿no? Estos son contemplados en el inciso A de la norma 4 de este título. Las leyes referidas a tributos de periodicidad anual rigen desde el primer día del siguiente año calendario. Por ejemplo, nace una ley basada en un impuesto a la renta anual, diferente al que conocemos, ¿no? Entonces, este va a regir ¿desde cuándo? Desde el próximo año, el primer día del siguiente año calendario. O sea, si hoy día es publicada, recién su vigencia es a partir del 1 de enero del año 2024. A excepción de, hay excepciones, ojo, estas excepciones no hay que olvidarnos, cuando la supresión de tributos y la designación de los agentes de retención o percepción, los cuales rigen desde la vigencia de la ley, del decreto supremo o de la resolución de superintendencia. Entonces, prácticamente, aquí sí hablamos de que cuando esa periodicidad, ese tributo anual, de pronto se da para suprimir algún tributo o para designar a los agentes de retención o percepción, van a regir desde la vigencia de la ley, decreto supremo, resolución de superintendencia, ¿no? Mayormente aplica ¿no? Desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, ¿ya? Esas son las excepciones, no se olviden, excepciones, supresión de tributos y designación de agentes de retención o percepción. ¿Alguna pregunta? Parece que escuché ahí. Sí, Manuel. Supresión de tributos, por ejemplo, que alguien de repente, supongamos que, no sé, el ITF o de repente un impuesto que se aplicaba, ¿no? Un tributo que se aplicaba siempre, de pronto dice ya desde el próximo año no se va a aplicar. O un tributo de repente a las bolsas, ¿no? Las bolsas que se paga en los supermercados, sus 20 céntimos, 10 céntimos, dicen ya desde ahora, no se va a aplicar, ¿no? No se va a aplicar ese tributo en la declaración de renta, entonces desde ahí empieza a ser vigente, ¿no? Suprimir, supresión de tributos. Y en cuanto a designación, ya es un listado que sale, ¿no? De los agentes de retención o percepción, ellos tienen que actuar de forma inmediata, ni bien ya son nombrados. Ya pueden ellos detener o percibir impuestos, ¿no? Mayormente aquí se elige. Estas tres, ¿no? Exacto. Ya, muy bien. Listo, entonces seguimos, ¿no?
¿Qué requisitos debemos tener, no? Los elementos contemplados en el inciso A de la norma 4 debemos tener en cuenta primero, ¿no? Los tributos. ¿Cuál es ese hecho generador de la obligación tributaria? La base para su cálculo, la alicuota que se cancela, quién es el acreedor tributario y el deudor tributario. Es necesario tener clarísimo estos elementos contemplados en el inciso A de la norma 4. Y recuerden que cuando estudiamos tributos municipales, fuimos definiendo, ¿no? Cuál es el hecho generador de la obligación tributaria, la base de cálculo, el acreedor tributario, el deudor tributario, la alícuota. Todos estos asuntos, estos elementos, son elementos básicos para poder entender los tributos. Otro asunto, requisito, es que este tributo sea de periodicidad anual, pero ahora como ya estamos hablando, ya no es tributación municipal, ¿no? Sino ya que es en general, ¿no? Tributación empresarial, prácticamente un ejemplo clarísimo es el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta. ¿Cuándo está? Volvemos a resaltar acá, el primer día del siguiente año calendario. Así nazca hoy día la norma, si hoy día se ha publicado, revisemos, ¿no? ¿Tiene todos estos elementos contemplados el tributo? Sí. ¿Este tributo es de periodicidad anual, mensual o bimestral? O no, tiene que ser anual. Si es anual, se aplica a partir del primer día del siguiente año calendario. Excepción, ¿no? Nuevamente volvemos a rescatar aquí la supresión de tributos y la designación de los agentes de retención o percepción. Ya sabemos que depende de lo que diga la ley, el decreto, ¿no? La norma vigente. Ahora, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la vigencia de norma tributaria, un casito aquí. El 10 de agosto de 2014 se publica la ley número 25478, que tiene por finalidad brindar asistencia a la salud de las personas. Asistencia de salud a las personas, ¿no? Entonces, ¿cuándo entra en vigencia la ley 25478? ¿No? Recuerden, cuando nos sale de vigencia, debemos tener en cuenta la norma 10 del título preliminar del Código Tributario. No debe ser clarísimo eso. Entonces, la respuesta, ¿no? En este caso sería al día siguiente de su publicación, es decir, el 11 de agosto del 2014, ¿no? Ya que prácticamente esta, su finalidad, brindar asistencia y salud a las personas. Ustedes saben que cuando hablamos de salud a las personas no es anual, sino más bien es una asistencia diaria, ¿no? Que se da. Entonces, por esta periodicidad y por las propias características de la ley, bajo lo que dice la norma 10 del título preliminar del Código Tributario, cuando entra en vigencia, ¿no? A partir del 11 de agosto del 2014. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con ese caso? Exacto. Muy bien. Ok, bien, entonces seguimos con otro. La vigencia de la norma tributaria en cuanto a reglamentos tributarios. Ahora sí, ya tenemos la ley, se supone que debe haber un reglamento. Siempre tiene que haber un reglamento. ¿Cuál es la vigencia de ese reglamento? Para ello, ¿no? Para ello, nos dice, ¿no? Los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley reglamentada. Si se llegan a publicar con posterioridad a la vigencia de la ley, que eso mayormente pasa en nuestro país, ¿desde cuándo aplican, no? Rigen desde el día siguiente al de su publicación, salvo disposición contraria del propio reglamento. Entonces, lo usual, lo que debería darse es que tanto la ley como el reglamento deberían ser publicados el mismo día, ¿no? Ya que ambos tendrían que regir desde la entrada en vigencia de la ley que reglamenta, ¿no? En este caso. Por ejemplo, si fuera el reglamento, el IGB debió ser publicado el mismo día y debió también ser vigente desde el día en que empezó a regir la ley del IGB. Pero en caso de que este reglamento sea publicado después o posterioridad a la vigencia de la ley,
Dice, rigen desde el día siguiente de su publicación. O sea, se sigue aplicando la misma parecer de lo que dice el título 10 del Código Tributario, ¿no? Salvo disposición contraria al propio reglamento. Ahora, si en el propio reglamento dice no tiene que ser aplicada desde el momento de la ley, ahí sí lo tenemos que considerar, ¿ya? Porque está dentro de la norma. Sí, ahora sí vemos la preguntita. Adelante, Manuel. ¿Qué diferencia? ¿Alguien sabe ello? Antes de yo contestar. No hay que ser antes del partido, dice. Están corriendo para llegar a su casa. Bueno, no, la ley, como decimos, la ley es la base, ¿no? Es la base, es la norma jurídica, ¿no? Que ha sido dictada, que ha sido establecida, ustedes saben, aquí dependiendo del rango, ¿no? Que mayormente lo hace el Congreso, no ratificado por el presidente, mientras que el reglamento, ¿no? Siempre es una norma jurídica, pero de carácter subordinación, ¿no? Es subordinada a la ley, ¿no? Es un documento que especifica todas las normas necesarias para poder regular, ¿no? Lo que menciona la ley, ¿no? Suele ser más exacto, más específico, más a detalle en relación a las normas, a las leyes, a todos los artículos que menciona la ley. Y es subordinada, ¿no? Depende de la ley. Uh-huh. Es la base. Exacto, es subordinado. Lo ideal es que sea uno, pero pueden haber modificaciones de ese. Es que, disculpe, buenas noches. Sí, eso. Es que lo que dice Manuel tiene un poquito de razón, pero o sea, sí puede existir bastantes reglamentos, pero con diferente cara, por decirlo así popularmente, o sea, con diferente tema, podría ser. Ajá. No puede haber diferentes reglamentos, por ejemplo, de acá del IGB, ¿no? De lo que está hablando la MIS. Creo que el reglamento es único y no puede ser cambiado así nomás, y no puede existir varios, porque si no, ¿para qué? Pues existiría pues las leyes, si va a haber varios reglamentos. Lo ideal, Igual pasa, y con respecto a lo que dice, de repente discrepo como un poquito con lo que dice usted, lo que dice Manuel. Creo que el reglamento es más específico que la ley. Yo creo que no es así, porque en cuanto a leyes, las leyes son jerárquicas, ¿no? Entendiéndose que la Carta Magna es la que tiene más jerarquía, ¿no? Y en base a ella vienen las leyes, los decretos supremos, hasta las órdenes municipales, que siguen siendo leyes, pero con menos jerarquía, ¿verdad? Claro, la jerarquía no discutimos. Entonces, si yo voy a decir que un reglamento interno de un tema específico, como en este caso es el IGB, de lo que usted está hablando, es algo más específico de la ley en general, no creo que sea, porque el reglamento yo creo que se interpreta de acuerdo a la ley. Yo creo que es así. Claro, pero el tema es que no estamos hablando de la jerarquía, ya conocemos toda la jerarquía aquí en la Carta Magna, conocemos que después de la Carta Magna siguen los tratados internacionales, luego las mismas leyes, los decretos supremos, ordenanzas municipales, no hay todo un orden dentro de la fuente de derecho tributario. El tema es qué es lo que contiene el reglamento, ¿no? El reglamento siempre es una normativa jurídica que es subordinada y que mayormente te explica a detalle lo que tienes que hacer, porque muchas veces sale la ley, no sé, de algún tipo de tributo, pero cuando quieres aplicarla no lo entiendes,
no sabes hacia dónde ir. Mientras que en el reglamento ya te da más a detalle de cómo deberías aplicar y regirte bajo lo que dice la ley, ¿no? Entonces estamos hablando de lo que contiene. Adelante, Manuel. Sí, algo así, palabras. Así es. Sí, bueno, en detalles sería así, ¿no? Explicación en palabras no sencillas. Pero hay siempre una jerarquía, ¿no? Entonces no puede existir un reglamento sin su ley, no puede existir. O si quieren modificar algo, supongamos que hay un artículo que difiera de lo que dice la ley, ese reglamento es observado. Y cuando es observado, por ejemplo, no sé, el tribunal fiscal tiene lanza, ¿no? Una resolución del tribunal fiscal y luego 10 años después lanza otra resolución del tribunal fiscal y vemos que hay una contradicción entre una y otra por casos similares. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se va a reunir el presidente del tribunal fiscal, ¿no? A proponer ese tema nuevamente con todos los integrantes del tribunal fiscal para sacar una nueva resolución, ¿no? Que de pronto va a ser una resolución ya obligatoria, una aplicación obligatoria para todo lo que viene adelante, e inclusive va a ayudar para interpretar los enunciados que proponga el reglamento o en su debido la ley que lo está, a la cual está abarcando ese caso, ¿no? Entonces siempre estos no deben contradecirse, no deben ser contradictorios, sino más bien deben ser una guía y deben aportar. Eso también se revisa, ¿no? Por eso acá no se ha visto que hayan salido los dos a la vez, ¿no? De ley y reglamento. Es bien difícil. Es bien difícil que salga. Y mayormente los reglamentos son modificados, ¿no? Modificación del artículo tal del reglamento, ¿no? Y si modifican la ley, tienen que modificar también el reglamento, porque ustedes saben, están ligados. Que digamos, vamos a modificar este artículo de la ley tal, pero y el reglamento tienen que ser ambos, ¿no? Ambos tienen que ser modificados. Pero acá en Perú no hemos visto más de un reglamento por alguna ley, ¿no? De repente en otros ámbitos, no en el ámbito tributario, sino en otros ámbitos administrativos, civiles, no lo sé, ¿no? De repente, pero hablarían pues cada uno, como dijo Exxon, en su punto, ¿no? De repente habrá un reglamento para cierto capítulo, un reglamento para otros capítulos, pero ninguno tiene por qué contradecirse, ¿no? Porque cada uno lo que va a ayudar es a la aplicación correcta de la ley. Exacto, Miss. El reglamento creo que sirve para interpretar la ley. El Así reglamento es. se interpreta. Muy bien, entonces seguimos. Así es, para interpretar la ley. Vamos a seguir. Sí. Entonces continuamos. Está bien dialogar para que puedan recordar. Un casito, a ver, dice. El 5 de enero del 2011 se publica en el peruano la ley 21.098 que crea el impuesto a la herencia. ¿Ya? Posteriormente, el 20 de abril del 2011, se publica el decreto supremo que reglamenta la aludida ley. Miren, el 5 de enero se publica la ley y el 20 de abril de 2011 se publica el decreto supremo que reglamenta la aludida ley. ¿Cuándo entrará en vigencia el reglamento? ¿Qué dicen? Al año siguiente. Ya, unos dicen al año siguiente, unos dicen al día siguiente. Veamos. Impuesto a la herencia. Mm,
Ya, muy bien. Muy bien, exacto, ¿no? Entonces vamos a ver cuándo Miss, entra la vigencia. Sí, yo creo que la herencia, creo que entra en vigencia después que el fallecido sale porque el acta de defunción sale publicada en el diario peruano. Y claro, pero sí, mi comandante, disculpe, mi contrato. sí, sí está bien. Ese sería cuando se aplica, ¿no? Cuando se aplica, más o menos tú estarías diciendo, pero ¿cuándo entra en vigencia, no? La pregunta es, ¿cuánto entra en vigencia? Porque cuando se aplica, tiene que haber un acta de función, una serie de hechos, ¿no? Para poder yo aplicarlo. Pero cuando entra en vigencia, pues sería, ¿no? Bajo lo que menciona su compañero, ¿no? A partir del 21 de abril del 2011, el reglamento, ¿no? Ya que salió con fecha posterior, de acuerdo a lo que mencionan acá, ¿no? Se rigen desde el día siguiente de su publicación, salvo disposición contraria del propio reglamento, ¿no? Entonces, pongámosle, ¿no? De que a ti te van a entregar tu herencia, ¿no? Como dice su compañero, con acta de función y todo, ¿no? El 20, ¿no? Y el 20 sale la normativa. Como la normativa no te está diciendo nada de que ya tienes que aplicarla desde hoy, nada, entonces se sobreentiende, se entiende, se interpreta, bajo lo que dice el título 10 del Código Tributario, ¿no? Que va a entrar en vigencia a partir del 21. Entonces tú el 20 que cobras tu herencia no vas a pagar ningún impuesto. Pero ¿qué pasa si el 21 vas y cobras tu herencia? Ahí sí vas a aplicar, te van a aplicar el impuesto a la herencia. ¿No? Hablando así en sencillas palabras, porque no se sabe qué otros criterios no se estará colocando en la norma, ¿no? Porque pueden haber de repente más criterios, no sé, pero así como si fuera de forma inmediata, ¿no? La aplicación. ¿Ya? No sé si se entiende esa parte. Sí, yo había entendido que era la ley, pero ya leí que la pregunta es por el reglamento. Ajá, por el reglamento. Ya, entonces es por el reglamento. El reglamento te va a decir, porque supongamos que sale la ley ya, ok, se va a aplicar el impuesto a la herencia, pero no se sabe ni cómo se va a calcular, porque mayormente la ley no te dice cómo se calcula, ¿no? Tienes que esperar a que salga el reglamento para que te diga en base a qué, cuál va a ser la base de cálculo, para poder considerar el impuesto, ¿no? Y ahí recién vas a tener conocimiento. ¿De acuerdo? Ahora sí, si no, supongamos que hayan recibido la herencia varios y ya se la gastaron y todo, no le vas a decir, oye, págame el impuesto ya, a la fecha que vas a recién a publicar el reglamento, ¿no? Mayormente ya se hace después, ¿no? Del reglamento, porque este reglamento te va a ayudar a interpretar mejor la ley y inclusive a realizar el cálculo correcto, ¿no? Sería a partir del 21 de abril, ¿no? Porque el reglamento nos está ayudando. Muy bien, siguiente. A ver, otro caso. El 22 de septiembre del año 2010 se publica la Ley 3040. En sus disposiciones finales se precisa, ojo aquí dice, en sus disposiciones finales se precisa que entrará en vigencia en 6 meses contados a partir de la fecha de publicación. El reglamento de la Ley 3040 se publica el 5 de diciembre de 2010. Ahora, ¿cuándo entrará en vigencia el reglamento? A ver, ¿qué dicen ahí? Ya, 6 meses después, dicen, ¿no? Mm.
Ya. Claro. ¿Qué dicen los demás? A ver, tus análisis, chicos. Otorgue una exoneración, un incentivo o beneficio tributario será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente al de su publicación, no, salvo disposición contraria a la misma norma. Entonces, si hay algún tipo de exoneración, de incentivo a las empresas, de beneficios tributarios, siempre es a partir del 1 de enero del año siguiente al de su publicación, excepto si la norma lo dice así como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que la norma lo decía. No, aquí lo decía. Entonces, eso es así, es ajá, parecido a los impuestos anuales. Ahora, sí, ahí sí decía. Así es, ahí sí decía, ¿no? Eso lo decía la norma, es una disposición de acuerdo a la norma. Ujú. Entonces, esto es clave, chicos, esto es clave. Muy bien. Ahora, en caso de resoluciones de la administración, las resoluciones que contengan directivas, instrucciones de carácter tributario, que sean de aplicación general, deberán ser publicadas en el diario oficial. ¿Dónde? El peruano, ¿no? En el peruano, si no, no puede ser. No vaya a ser que a veces hay diarios que no leen o tenemos periodistas que a veces publican nada más lo que ven por ahí y nosotros también salimos confundidos. Entonces, lo ideal es que esté primero en el diario oficial el peruano para nosotros poder comprender que esa es la forma en cómo se debería, ¿no?, tributar o aplicar la ley general. ¿Ya? Ahora, en cuanto a normas interpretativas, ¿no?, surtirán sus efectos desde la vigencia de la norma interpretada, ¿no? Porque hay casos en los que no se entiende bien la interpretación de la norma, ¿no? Ahí surgen casos, ¿no? Ese es en el día a día es que se aprende más la normativa. Entonces, mayormente aquí se dan una serie de resoluciones del Tribunal Fiscal donde interpreta el efecto de la norma. Y a partir de esa resolución tribunal fiscal se puede tener en cuenta para poder nosotros ver los efectos, ¿no?, que tiene la aplicación de esa, de repente la ley, lo que dice el reglamento, ¿ya? Pero ¿desde cuándo está vigente? Desde vigencia de la norma interpretada, ¿ya? Vigencia de la norma interpretada. Por ejemplo, aquí tenemos, de acuerdo a la resolución del Tribunal Fiscal 804-398, publicada en septiembre, 24 de septiembre, las leyes interpretativas retrotraen sus efectos al momento de entrada en vigencia de la ley interpretada. Entre dos normas interpretativas emitidas prevalece la última emitida, ¿no? Supongamos que salió una similar hace 10 años y una ha salido hace poco y trata de lo mismo. ¿Cuál es la que más se considera la última, ¿no? La última emitida. Si posteriormente, después de una interpretación previa realizada a través del Decreto Legislativo 821, mediante el Decreto Legislativo 883, se precisó que el numeral 10 del apéndice 5 del Decreto Legislativo 775 se refería a todos los servicios que conformaban el paquete turístico que prestan los operadores turísticos a favor de agencias o operadores no domiciliados, esta norma se encuentra vigente desde la fecha del Decreto Legislativo 775, ¿no? Porque a veces dicen, por ejemplo, paquete turístico, ¿no?, que es lo que hablaba el Decreto Legislativo 821, ¿no? Pero no se sabía a qué se refería con paquete turístico, ¿no? Entonces,
Para ellos, realizó aquí una interpretación de la norma, ¿no? De que el paquete turístico hablaba de prestaciones de operadores turísticos y comenzó a detallar de qué trataba. Entonces, una vez que salga esa norma tributaria interpretativa, va a estar vigente ¿de dónde? Desde el momento en que está vigente el decreto legislativo, ¿no? El que se refiere, ¿no? Al cual está citando desde ese momento se va a considerar, ¿no? Supongamos que hay un término en la ley del IGB que no se entiende. Sale una norma interpretativa recién este año, entonces esa norma es retrotraen, o sea, hacia atrás, ¿no? Retroactiva, entonces prácticamente va a entrar en vigencia desde el momento en que la ley es interpretada, ¿ya? Así es esta parte. Vigencia de las normas tributarias. Sí. Uh-huh. Bien. Las normas tributarias solo se derogan o modifican por declaración expresa de otra norma del mismo rango, jerarquía superior. Ahora hablábamos de la jerarquía, no lo mencionaba Exxon Manuel. Toda norma tributaria que derogue o modifique otra norma deberá mantener el ordenamiento jurídico indicando expresamente la norma que deroga o modifica. Tiene que decirlo. No es que diga, no, el tributarista tal dijo que esta norma derogaba tal, pero si no dice la norma explícitamente que deroga. Entonces, si no lo dice, no tienes por qué interpretar cómo es, porque hay tributaristas que ya creen que porque tienen años de estudio son capaces de decir eso. Mucho cuidado, ¿no? Porque hay bastantes así, o sea, lo ideal es saber interpretar la norma para evitar esos confusiones, ¿no? Confusiones al momento de interpretarla. Tienen que decirlo explícitamente cuando derogue algo, ¿no? Oh, es similar, ¿eh? Es similar, la va a derogar, dirán, ¿no? Pero no lo dice, entonces no, es una nueva más bien. Otro asunto, ¿no? Este incumplimiento no invalida la nueva norma ni la hace ineficaz, siendo que en virtud de la interpretación de la norma 6 resulta ser una recomendación técnica al legislador. Al legislador. Entonces, prácticamente, supongamos que salen dos que más o menos hablan de la misma, ¿no? Entonces, tenemos que estar alertas, ¿no? ¿Tiene validez una norma cuando no ha cumplido con señalar explícitamente las normas derogadas o modificadas? Miren, esa es la pregunta, ¿no? Y se parece, será lo mismo, pero no dice nada, ¿no? ¿Será inválida esa norma? Este incumplimiento no invalida la norma, te dice, ¿no? Ni la hace ineficaz, ¿no? Entonces esto resulta ser una recomendación técnica al legislador, ¿no? Ya de repente en un momento tendrá que salir otra aclaración del Tribunal Fiscal, ¿no? Diciendo esto, explicando, ¿no? ¿Qué se refiere o por qué no lo invalida, ¿no? Así que esperar con calma nomás cuando sucedan esos casos. Sí. Ya. Lo que pasa es que hay normas que a veces salen mencionando ciertos impuestos, ¿no? Parecidos. Y a veces nos ponemos en el papel de decir, ¿será que invalida la norma anterior? ¿Será que esto? Pero no dice nada, ¿no? Y tú sigues aplicando la norma anterior. Quedas en el limbo, ¿no? No sabiendo si aplicas la nueva o ahora. Pero, ¿qué te dice la norma? Si no dice nada, si no diga nada, tú sigue aplicando lo que venías aplicando, ¿no? Sigue aplicando. Porque no significa que porque haya salido de la norma igual, haya salido otra interpretación, no significa que ya de pronto quede inválida, ¿no? Sino que más bien, o la norma sea ineficaz, no. No, es una recomendación. Entonces, sigamos aplicándola hasta que sea aclarado, ¿no? Hasta que sea aclarado si va a ser modificado, derogado. Porque al final la norma lo ideal es que diga, ¿no? Deroga a tal impuesto, a tal tributo, o modifica tal reglamento, a tal ley. Debería decirlo, pero eso no lo dice. Y tú dices, ¿y esto dónde va?
¿O con qué va? O es añadidura, ¿no? Entonces, lo ideal, ajá. Entonces vamos a pensar y cuál será, ¿no? Entonces tú normal, no vas a poder decir esta invalida, no, tú sigue aplicando lo que es, hasta que salga la aclaración, ¿no? Ya. Dice, las normas sustantivas solo pueden aplicarse a futuro. En ninguna situación puede otorgárseles vigencia para periodos anteriores a su publicación. ¿Ya? Solo pueden, ajá, solo, esas no son retroactivas. No son retroactivas. Entonces, prácticamente solo es para el futuro. Aquí están, por ejemplo, normas de derecho civil, las normas relacionadas, ¿no? Aplicación de ciertas reglas, facultades, ¿no? Que deberían tener. Eso mayormente es a futuro, ¿no? No es que tienes que regresar. Con arreglo al principio jurídico de temporalidad de la ley, no cabe determinar la cuantía de la obligación tributaria respecto de un tributo aplicando una norma legal que al momento de generarse la obligación no se encontraba en vigencia, ¿no? Dice, no cabe determinar la cuantía de la obligación tributaria respecto de un tributo aplicando una norma legal que al momento de generarse la obligación no se encontraba vigente, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta siempre que la norma, el reglamento se encuentre vigente, ¿no? Vigente para yo recién calcular, ¿no? La obligación tributaria, ¿ya? Bien. No puede aplicarse a periodos anteriores a su publicación una disposición que pretendiendo precisar una norma, en realidad lo que hace es introducir una modificación. Entonces, supongamos que sale una nueva norma, ¿no? Que busque precisar o aclarar algo, no lo vas a aplicar a periodos anteriores, ¿no? Porque ya se dieron, sino prácticamente va a ser una modificación, es decir, a futuro, ¿no? A futuro. Pongámosle que diga, no, el IGB va a calcularse bajo el 17%, no vas a regresar con el pasado a calcular el 17%, no. Sino que más bien va a ser una modificatoria de ahora en adelante, ¿no? ¿Ya? Otra resolución del Tribunal Fiscal. No se puede determinar la cuantía de la obligación tributaria de un contribuyente en relación a un tributo mediante la aplicación de una norma legal que al momento de vengarse la referencia obligación no se encontraba en vigencia, siendo necesario aplicar la norma que regía en dicha oportunidad. Entonces, si no está aún vigente, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, del tema anual, ¿no? Entonces no tienes por qué aplicarlo, tienes que esperar, tienes que aplicar la norma que esté vigente en la oportunidad en que estás realizando esa obligación, pagando o calculando esa obligación tributaria, y ya cuando esté vigente la nueva norma ya empezarías a aplicar el nuevo cálculo, ¿no? Esto ya lo entendemos. A ver, aquí está. Ya. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Voy a pasar a asistencia. ¿Alguna pregunta? Claro. La 18, ¿no? ¿Esta? Ah, sí. Bueno, aquí habla sobre el tema del cálculo de la obligación tributaria, ¿no? Entonces, lo ideal es que cuando se genere la obligación tributaria, debemos aplicar un tributo que esté vigente, ¿no? Que esté vigente. Pongámosle que, por ejemplo,
se dé la ley, ¿no? La ley de la herencia, no supongamos, la ley de la herencia y ha salido, pero de acuerdo a su disposición dice que dentro de 6 meses. Entonces, en el momento que nosotros queramos calcular o recibir la herencia, al momento de hacer el cálculo, no podemos aplicar a una normativa, no podemos hacer un cálculo de impuesto a la herencia porque aún no está vigente. Entonces, necesariamente debemos esperar a que se genere la obligación, pero durante la vigencia, ¿no? Durante la vigencia de la norma. No hay... Ajá. Ya, un momentito. Ya, así es. Hoy día, más bien, las chicas en lugar de estar aquí no han ingresado. Estamos Alexandra no los chicos están. nomás. Más bien los chicos están. Parece raro ese suceso. Jesús, Elvis, Clisman, Isaac. Como que es al revés de la cosa. ¿Quién falta aquí? A ver, están 5, estamos.